Hola, buenos días. Seguimos con la Guerra Civil Española. Ya hemos evocado el estallido con un golpe de Estado fallido y la internacionalización muy rápida del conflicto. Ahora vamos a ver cómo pasó concretamente el conflicto. Vamos a ver cuáles son las fases de la contienda bélica. Expresión frecuente en español para designar una guerra. Y vamos a destacar tres etapas en este conflicto. Vamos a ver primero la guerra por Madrid, más o menos en 1936. Vamos a ver después una segunda etapa que llamamos la campaña del norte en 1937. Y por fin la última etapa, que es la campaña del este en 38-39. Pues empezamos con la guerra de columnas que los nacionales hacen para llegar hacia Madrid. Una guerra de columnas que es, bueno, es importante que entendáis que la guerra civil no es una guerra española, no es una guerra moderna. No debéis imaginar una guerra como la Primera Guerra Mundial con grandes redes de trincheras. No debéis imaginar una guerra muy tecnológica como la Primera o como la Segunda Guerra Mundial. La guerra se hace mucho más como una guerra colonial, porque es el tipo de guerra que los españoles conocen, es el tipo de guerra que saben hacer. La guerra de columnas es una guerra en la que unidades militares, principalmente compuestas de infantería, con un poco de artillería, con un poco de aviación, con el apoyo de algunos tanques, atacan en puntos precisos. Y concretamente lo que pasa es que columnas nacionales van hacia Madrid con el objetivo de tomar la capital, porque consideran que una vez la capital conquistada se acaba lógicamente el conflicto. Pero para tomar Madrid, una primera etapa es necesaria, la reunión de las fuerzas nacionales, porque hemos dejado la última vez estas fuerzas divididas, separadas por la Marina Republicana, que prohíbe el paso del estrecho de Gibraltar a las tropas de Marruecos, las mejores tropas de los nacionales. Tropas dirigidas por el general Franco, que vemos aquí en la fotografía en el centro, mientras que en el norte está el general Mola, que vemos aquí a la derecha, es el general con gafas a la derecha, y el objetivo es reunir estas fuerzas para asediar, cercar la ciudad de Madrid y acabar con esta guerra. Esto es la situación en el momento en el que hemos dejado a los nacionales, todavía estamos en julio, y vemos una línea roja que indica la Marina Republicana que impide el paso de los nacionales. Y aquí interviene de inmediato, casi de inmediato, la ayuda ítalo-germana. Una ayuda aérea, una ayuda por aviones. Una ayuda que permite rechazar la flota de guerra republicana y sobre todo una ayuda aérea, una ayuda en aviones de transporte que permiten llevar una parte del ejército de África a España. Entonces se organiza un puente aéreo para llevar ya miles de hombres a la península y emprender la marcha hacia el norte. Es concretamente lo que pasa. Pueden reunirse con las tropas de Sevilla y de Córdoba, que quedaban aisladas. Pueden seguir y controlar toda la frontera con Portugal. En Badajoz ejecutan a algo como 2.000 prisioneros republicanos y continúan hacia el norte, se reúnen con las tropas nacionales del norte y van hacia Madrid.
Pero en aquel momento el general Franco toma una decisión muy importante. No continúa hacia Madrid, va a liberar a los defensores del Alcázar de Toledo. En efecto, el caso de Toledo es interesante porque en el momento en el que se produce el golpe de Estado en Toledo, la ciudad queda dominada, controlada por los republicanos, mientras que los soldados nacionales y su familia se refugia en el Alcázar de Toledo y resiste desde el Alcázar de Toledo. Los republicanos van a atacar a menudo, van también a destruir una parte con explosivos, a destruir una parte del Alcázar sin éxito. El Alcázar resiste. Y Franco entiende que esta aventura del Alcázar de Toledo podría convertirse en una leyenda heroica, importante para el bando nacional, porque los defensores, si sobreviven, sobre todo pueden aparecer como los grandes héroes que a pesar de todo resisten y sobreviven a los republicanos, mientras que Franco aparece como el gran líder militar capaz de salvar a estos defensores, de llegar a tiempo para salvar a estos defensores. Pues considera que sería una gran victoria psicológica. Aquí tenemos una imagen que presenta hoy en día el Alcázar de Toledo, que fue reconstruido completamente en la época franquista. Entonces, Franco decide ir a Toledo primero, antes de ir a Madrid. Muchos piensan que se trata de un error estratégico, porque en el momento en el que elige ir a Toledo, la capital tiene pocas defensas, hay poca posibilidad de defender la ciudad, casi no hay aviones, no hay tanques, solo hay milicias. Bueno, sería fácil a primera vista tomar la capital, pero Franco elige ir a Toledo. ¿Por qué? Tiene otro motivo, no solo el motivo de construir una leyenda muy, muy positiva para su bando y para él. Explica al general italiano Faldella lo que quiere hacer, cuál es su objetivo. Dice, en una guerra civil, mejor una ocupación sistemática del territorio acompañada por la limpieza necesaria que una derrota rápida de los ejércitos enemigos que dejaría el país infestado de enemigos. Entonces, en su idea, en la guerra civil que está pasando, mejor una guerra más larga que permite aplastar, eliminar completamente a los enemigos rojos, mejor esta guerra larga que una guerra rápida que no soluciona el problema, que deja de muchos enemigos listos para seguir con el conflicto o para emprender otro conflicto. Esta leyenda que se construye con la resistencia del Alcázar de Toledo, cómo se escribió concretamente, pues una película desempeñó un papel importante, es una película italiana de 1940, sobre todo realizada en Italia, con muchos actores italianos y algunos actores principales españoles. Esta película es interesante porque presenta muy bien el punto de vista de los nacionales y es una obra de propaganda fascista y que corresponde otra vez con el punto de vista de los nacionales. Vamos a ver dos fragmentos de esta película, a ver precisamente lo que es esta leyenda, en que tenemos una idea de resistencia heroica. Primer fragmento, un momento famoso, una llamada telefónica entre el responsable republicano y el responsable nacional que se llama el coronel Moscardó. Vais a ver lo que pasó, porque existía efectivamente un contacto telefónico entre el Alcázar
y los republicanos. Al habla. Es para usted, mi coronel. ¿Al habla? Soy el jefe de las milicias de Toledo. Son ustedes responsables de los crímenes y matanzas que ocurren en Toledo. Le doy 10 minutos de plazo para que se rindan. De no hacerlo, mandaré fusilar a su hijo, al cual tengo aquí a mi lado. Lo creo. Y para que vea que es cierto, ahora se pondrá el aparato. Papá. ¿Qué hay, hijo mío? Nada, que dicen que si no te rindes me fusilarán. Si es verdad, encomienda tu alma a Dios. Y muere como un patriota gritando: ¡Viva España! Así lo haré, papá. Un beso muy fuerte, hijo mío. Un beso muy fuerte, papá. Le he dado 10 minutos de término. Ya han pasado 5. ¿Qué decide? Puede ahorrarse el plazo que me ha dado, porque el Alcázar no se rendirá jamás. Es un fragmento interesante por la oposición que presenta entre los dos bandos. Con fotogramas lo vemos, aquí tenemos un fotograma que presenta al responsable republicano que está al teléfono y vemos que está rodeado de hombres que están bebiendo cerveza, que están fumando alrededor del hijo del coronel Moscardo que divisamos en el fondo. Tenemos en la mesa vasos, botellas, comida. De la misma forma, cuando el hijo se pone el aparato y habla con su padre, un miliciano que lo lleva está comiendo. Y vemos aquí el hijo, por contraste, que aparece exactamente como en las pinturas religiosas, los santos mártires que están listos para morir al servicio de su fe. Y bueno, efectivamente lo que pasó fue fusilado. Y tenemos el otro bando, el bando nacional, con un coronel que habla poco, con un coronel que aparece muy digno, con unas tropas disciplinadas, con uniforme, no comen, no beben, no fuman. Bueno, tenemos la idea de una oposición radical entre el bando de la dignidad, de la disciplina, de la humanidad, porque aquí se denuncia a los republicanos como asesinos. Y por el otro lado, precisamente, los rojos, los republicanos que aparecen como un grupo totalmente desordenado, cruel. Bueno, el interés es oponer radicalmente los dos bandos. El segundo fragmento es interesante también, se trata del final de la película. Es el momento de la liberación y es también interesante. Aquí vemos a los civiles que están en los sótanos. Mi coronel, las baterías enemigas cambian de dirección. ¿Está usted seguro? Sí, mi coronel, lo he visto yo mismo. Trae, dame. La artillería republicana. Los rojos disparan en otra dirección. ¡Llegan los nuestros! ¡Llegan los nuestros! El himno de Falange Española. Una portada falsa de ABC. Portada imaginada. Aquí está la columna nacional que llega, pues esto es la guerra de columnas, soldados que avanzan caminando con ametralladoras.
ya con un poco de artillería. Los civiles que están en los sótanos, muy alegres, muy felices. En las ruinas del Alcázar. Aquí vemos que había familias en el Alcázar. Una monja que simboliza pues, la presencia de la Iglesia Católica amenazada por algunos republicanos anticlericales. El gran momento. Llega el general Franco. El coronel Moscardó lo saluda. General, sin novedad en el altar. Y se abrazan. Sin novedad en el Alcázar, que es el título de la película, que significa que no pasó nada en el Alcázar, es decir, que el Alcázar ha resistido, a pesar de todo. Un gran momento de emoción, militares que saludan de forma militar, civiles que saludan el brazo derecho alzado, saludo franquista, tanto como saludo fascista, pues porque imitan el saludo fascista. Pues es el gran momento de emoción lírica, heroica de la película con imágenes del Alcázar destruido. Así que Franco logra liberar el Alcázar y empieza, lógicamente, la lucha por Madrid, que es el gran objetivo de los nacionales. Vemos aquí una fotografía que presenta un barrio que se llama la Ciudad Universitaria y vemos trincheras donde los republicanos se preparan para defender la ciudad. Esto es la situación en noviembre, a finales de octubre y principios de noviembre de 1936. Los nacionales se reúnen y ahora empiezan a rodear, a cercar la ciudad de Madrid, que es su gran objetivo. Pueden tomar también territorios en el norte, pueden aislar esta zona republicana del norte de la frontera francesa y empieza el ataque a Madrid. La lucha por Madrid empieza más o menos el 20 de octubre, se acaba el 23 de noviembre. Es un ataque que se hace por el sureste, por el suroeste, y es un ataque que provoca la huida del gobierno republicano que se instala en Valencia. Por si la capital cae, entonces se puede seguir con la lucha en la zona oriental del país. Se produce el ataque, 4 columnas atacan directamente la capital. Franco dijo que tenía una quinta columna dentro de Madrid, así que es una manera de decir que había nacionales ocultados en la capital. Y frente a estas columnas vemos no solo las tropas republicanas, sino también las primeras brigadas internacionales que han llegado para defender la capital. Y están también los primeros aviones y tanques soviéticos. En la capital todo el mundo se prepara para luchar. Tenemos aquí el muy famoso
la muy famosa expresión, el lema de la defensa de Madrid: no pasarán, el fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo. Es una expresión que viene de un discurso del 19 de julio de 1936, un discurso de Dolores Ibárruri, que es diputada comunista, esposa de minero asturiano, que todos llaman la pasionaria por el entusiasmo, la pasión, la exaltación que es suya en sus discursos, y utiliza esta expresión: no pasarán. La población pues se prepara concretamente, se prepara psicológicamente también para resistir, y resistir a pesar de bombardeos nacionales de la población contra la población civil con víctimas. Lo que denuncia este cartel, 7 de noviembre, el momento del bombardeo. Y tenemos aquí también carteles que se publicaron en diferentes países para invitar a la opinión a defender, a apoyar a los republicanos, y también para llamar a nuevos miembros de las brigadas internacionales. La capital recibe también la ayuda de una columna anarquista que viene del este del país. Es la columna Durruti. Buenaventura Durruti es un gran responsable anarquista. Aquí vemos la bandera negra y roja de los anarquistas, con una inscripción en el blindado. Vemos la inscripción FAI, Federación Anarquista Ibérica. En esta lucha tenemos pues los aviones soviéticos que vemos aquí, aviones que los republicanos llaman las moscas, que los nacionales llaman las ratas. Así que hay una lucha en el suelo, pero también en los aires. Vamos a ver lo que pasa concretamente. Vamos a acercarnos un poco. Aquí estamos en Madrid, en el Madrid de la época, y las columnas franquistas poco a poco se acercan. Aquí estamos el 4 de noviembre, 2 días después el 6 de noviembre, el 13 de noviembre se nota que hace falta una semana para poco terreno, y 10 días más para cruzar el Manzanares y entrar concretamente en la ciudad por la ciudad universitaria. Vamos a acercarnos porque ahí pasan los combates más terribles del conflicto. Aquí estamos. En el oeste tenemos los nacionales que logran cruzar el Manzanares y entrar en la ciudad universitaria, utilizando tanques, aviación, los regulares marroquíes, por supuesto. Poco a poco pueden avanzar hasta el hospital clínico, pero es un ataque cada vez más difícil. La resistencia es muy dura, son combates que pasan en las calles de una ciudad. Es la peor forma de guerra que existe porque el peligro está omnipresente y muy cercano, y sobre todo en aquella época ninguna tropa estaba lista para este tipo de combate, y hasta los marroquíes y la Legión Española perdieron la moral frente a la dureza de los combates, porque la resistencia republicana es una resistencia muy decidida. Y en una resistencia importa menos la falta de disciplina que en la ofensiva. Para una ofensiva hace falta una muy buena organización. Para la defensa hace falta sobre todo defensores decididos, y de hecho los republicanos tenían una voluntad fuerte de defender la ciudad, y por eso fracasó el ataque. Aquí tenemos una imagen que muestra lo que puede ser este campo de batalla con una trinchera republicana y en el fondo uno de los edificios de la ciudad universitaria. Como lo decía, los franquistas intentan atacarse
a la voluntad de resistencia de la población con bombardeos contra civiles y destrucciones y muertos, pero eso no funcionó porque la población siguió resistiendo. Después de este intento, los nacionales van a intentarlo otra vez. Tenemos una ofensiva a partir de la carretera de La Coruña, entonces a partir del noroeste en diciembre de 1936, enero de 1937. Es un fracaso. Tenemos otro intento por el sur oeste, con la batalla del Jarama. Aquí se trata de poco a poco rodear completamente, aislar completamente a la ciudad de Madrid, pero también es un fracaso en febrero de 1937 y por fin los italianos atacan también por el norte, es la batalla de Guadalajara en marzo de 1937, pero aquí también se produce un fracaso. Así que la campaña destinada a tomar la ciudad de Madrid es un fracaso, hay que organizarse de forma diferente y empieza otra etapa de la guerra, una guerra que a todas luces va a ser una guerra larga. Se trata de la campaña del norte, lo que veremos en el video que viene, porque se acabó la misa por hoy.